Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Plataforma, este espacio de opinión que nos permite acercarnos, nos permite conversar un poco, poder encontrar opiniones diferentes y poder ir construyendo un país mejor a través de la diversidad, a través de la pluralidad, a través de entendernos y hablar. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, solo hablando y entendiéndonos desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones, desde diferentes experiencias de vida, podemos ir construyendo un país mejor, podemos ir construyendo una realidad más bonita, una realidad más justa. Bueno, ahora, amigos, amigas, quiero que retomemos nuevamente el tema del Bitcoin. Hemos hablado un poquito, ¿verdad?, hace 2 semanas, de qué es el Bitcoin, ¿verdad? ¿Qué es todo eso del Bitcoin, cómo funciona, ¿verdad? Que decíamos que no es una moneda aquí que existe, ¿verdad?, que tenga billetes y monedas, ¿verdad?, sino que son códigos informáticos, ¿verdad?, que pasan a través de las aplicaciones de los teléfonos o de los programas en computadora, a través del internet. Entonces no es algo que existe realmente. Hemos hablado también que el Bitcoin no está regulado por ningún gobierno, no es la moneda de ningún gobierno, ¿verdad? Porque por ahí he hablado con gente así en la calle, ¿verdad?, hablando con los señores del mercado, uno me decía, mire, ya veo que nos quieren poner una moneda china. No, le decía, no, esto no es una moneda china tampoco, ¿verdad? No hay ningún gobierno detrás del Bitcoin, sino que depende solamente de la misma red de usuarios que están ahí. Entonces, no hay ningún gobierno respaldando al Bitcoin, no hay ningún gobierno detrás del Bitcoin, no hay ninguna institución que esté regulando o supervisando el Bitcoin. Hemos visto también que todas las transacciones a través del Bitcoin se hacen a través, ¿verdad?, de billeteras virtuales, ¿verdad?, que en vez de andar ahí el monederito, que vamos a sacar el monederito que es El Salvador, en vez de eso sacamos el teléfono, la computadora, hay algunas aplicaciones ahí, que hay diferentes aplicaciones y que a través de eso se hacen las transacciones en Bitcoin. Luego hablamos en el siguiente programa, el programa anterior, ya un poquito sobre la ley del Bitcoin. ¿Qué dice la ley? Y la leímos juntos y juntas, ahí estuvimos viendo, ¿verdad?, qué dicen los artículos de la ley del Bitcoin. Y si quieren, vayan a ver ese programa, el del lunes anterior, que ahí está desglosado qué es lo que dice la ley del Bitcoin, cuáles son las facultades, ¿verdad?, que deja abiertas, cuáles son las preguntas que deja abiertas, porque hay muchas preguntas que quedan abiertas con la ley, ¿verdad?, porque no cierran determinados campos. Y vimos algunas contradicciones que tiene la ley, internas, ¿verdad?, que de repente en un artículo dice una cosa, pero en otro artículo dice otra, y los dos artículos se contradicen entre sí. Todas esas cositas también las hemos visto en el programa anterior, y hablamos también, ¿verdad?, de algunas recomendaciones que se deberían de hacer, de reformas a esa ley, que antes de entrar en vigencia es importante, decíamos, proteger los salarios, que los salarios se mantengan, que la ley quede establecido, que los salarios se denominen y se paguen en colones o dólares, como dice la ley de integración monetaria, aunque sabemos que nos pagan básicamente en dólares, ¿vea? Entonces, pero que queden protegidos los salarios, que queden protegidas las pensiones, para que queden protegidas todas las remuneraciones económicas que nos pueden dar por un trabajo que hacemos. Porque pues sí, hay quienes tienen algún excedente ahí que pueden ponerlo en Bitcoin y no pasa nada, pero también habemos muchos y muchas que el dinero que nos cae, dinero que tenemos que pagar, ¿verdad? Y pues sí, y ese es muy arriesgado, poner nuestro sustento, el nuestro y de nuestras familias, a merced de la volatilidad. Habrá quienes estén dispuestos, habrá quienes no, pero que en la ley eso quede protegido, ¿verdad? Que quien quiera meterse a eso,
lo haga bajo su propia decisión y asumiendo sus propios riesgos, pero que la ley deje protegidas todas esas prestaciones y ese dinero que tiene que ver con nuestro sustento. Y hablábamos también de reformas en términos del Estado, de que el dinero del Estado no puede vincularse a Bitcoin porque asume riesgo de volatilidad, y cuando estamos hablando de volatilidad, en términos de las finanzas públicas, estamos hablando que se pone en riesgo ya no solo dinero, se pone en riesgo la educación de los niños y de las niñas, se pone en riesgo la salud, vea, que no haya suficientes recursos para salud, para seguridad, para protección social. ¿Vea? Entonces, es importante que el dinero del Estado no entre en ese juego de especulación, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno, vea, cerca de 20%, o sea, 2 de cada 10 dólares que paga, lo hace en deuda. Deuda a los mercados financieros, deuda a los organismos internacionales, deuda afuera. Y esa deuda se paga en dólares. Entonces, tiene que tener dólares el Estado. Y tener que manejar Bitcoin y dólares y esa volatilidad implica poner en riesgo nuestros derechos. Y además, otra de las reformas que decíamos en el programa pasado era sobre el fideicomiso, porque se ha planteado que para quitar el riesgo de volatilidad en las transacciones, el Estado va a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para asegurar convertibilidad desde ahí. Y decíamos que ¿qué pasa? Que el problema con eso es que ese dinero, esos 150 millones de dólares, por un lado, se va a quedar corto con el nivel de transacciones que tiene el día a día en la economía. Estamos hablando que la economía nacional se mueve en 26 mil millones de dólares al año, entonces 150 millones de dólares es realmente poco y no va a ser suficiente para cubrir los riesgos de volatilidad. Y por el otro lado, hablábamos también que esos 150 millones de dólares se financian con dinero público. O sea, o es deuda o son impuestos, y la deuda al final se paga con impuestos. Y los impuestos los pagamos todos y todas. E incluso pagan más ahorita quienes menos tienen, porque la estructura tributaria está cargada en el IVA. Y el IVA es un impuesto que carga más a los que tienen menos. Entonces el fideicomiso sería un mecanismo para subsidiar el riesgo de volatilidad del Bitcoin, pero financiado por los que menos tienen. Y muy probablemente quienes hagan uso de ese fideicomiso no serán los que menos tienen. Entonces sería un subsidio de los que menos tienen hacia los otros sectores de la sociedad. Y que por tanto es importante reformar eso. Sería importante reformar todas esas cosas antes de que entrara en vigencia la ley. Entonces esos dos programas hemos visto. Y también, ahí me he puesto a ver los comentarios que dejan en YouTube, y también los que hacen en Twitter. Y ahí, por cierto, un saludo a Ernest Portillo, un saludo a José González, Eduardo Rivas, a Hugo Galvez, Oscar López, Francisco Salazar, a Ernesto Córdoba, Carlos Escobar, que han venido dejando sus comentarios aquí en YouTube. Y hemos empezado con algunas conversaciones ahí. Y creo que se parece importante, a partir de esos comentarios, abordar ahora un par de cuestiones que tienen más que ver con el día a día, las implicaciones que pueden tener en el día a día con el Bitcoin. ¿Qué riesgos tiene o qué posibilidades abre manejar el Bitcoin? O esta reforma, o esta implementación de la ley. Para comenzar esto, creo que es importante que tengamos en cuenta un par de cosas. Creo que es importante que recordemos y que pongamos sobre la mesa que El Salvador tiene una economía pequeña y abierta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Una economía pequeña. O sea, el país es chiquito y el nivel de actividad económica es pequeño. Tenemos pocas actividades que generen valor agregado. La mayoría son compra-venta, eso no genera valor agregado, sino más bien el valor agregado es
cuando se pone trabajo en eso, se transforma materia prima en algún producto o algo. Entonces tenemos muy poco de eso. Entonces tenemos una economía pequeña y además abierta, ¿verdad? Porque tenemos un montón de tratados de libre comercio con varios países y nuestra economía, nuestro nivel de transacciones depende mucho de las importaciones. O sea, las hortalizas las importamos de la mayoría de Centroamérica, importamos granos incluso, los bienes de consumo, muchos son importados. Y si nos vamos a ver la matriz de la economía nacional, alrededor del 46% de esos 26.000 millones de dólares que decimos que es el Producto Interno Bruto, representan importación. O sea, casi la mitad de lo que el país produce, de lo que se produce en el país, está relacionado con importaciones. O sea, lo que le compramos al resto del mundo. ¿Y por qué digo que eso hay que tenerlo en la mesa? Porque al resto del mundo le compramos en dólares. Por mucho que el gobierno legalice la circulación del Bitcoin en El Salvador, en Guatemala o con Guatemala seguimos comerciando en dólares, con Honduras seguimos comerciando en dólares, con Estados Unidos seguimos comerciando en dólares. Entonces, la conversión a dólares va a ser siempre necesaria en la economía. Y eso te va planteando cosas en el día a día. Porque muchos de quienes plantean los beneficios del Bitcoin plantean que no hay que ver al Bitcoin como una moneda a la que hay que estarla convirtiendo, sino que la apuesta debe de ser a usarlo de manera cotidiana. Pero estas condiciones del país hacen que la gente en la tiendona tenga que comprar los productos afuera, ¿verdad? Y cuando compra los productos afuera del país tiene que pagar en dólares. La gente del mercado central también, vea, una parte es productores locales, pero otra parte es importaciones que vienen de afuera. ¿Y qué puede pasar ahí? Se empieza a comerciar con Bitcoin. Si, por ejemplo, pongo la libra de frijoles aquí ahora a 60 centavos, vea, de dólar, eso en la mañana puede representar una cantidad de Bitcoins, pero en la tarde puede representar una cantidad diferente. Y entonces, ¿qué puede hacer la señora que vende frijoles? Bueno, entonces, si lo pongo a 60 centavos la libra, en dólares, pues en Bitcoin la voy a poner a un precio mucho más alto, porque tengo que asumir esos riesgos. Entonces puede haber un incremento generalizado de precios, porque la gente va a intentar cubrirse de los riesgos del Bitcoin. Ese es uno de los elementos que podemos ir viendo. Otra de las cosas que creo que es importante que vayamos analizando, y esto sí creo que lo veremos bastante bien, es que la ley ahorita no está en vigencia. Todavía no ha entrado en vigencia. La ley entra en vigencia 90 días después de su publicación, o sea, como en septiembre. Mientras tanto, nadie les puede obligar a recibir Bitcoin. Eso tengámoslo en cuenta, o sea, hay que tener cuidado porque ya ahorita he comenzado a ver en las redes sociales, ya cuando me meto a ver ahí redes sociales, a cada rato me salen publicidad sobre Bitcoin, y posiblemente a ustedes también. Entonces ahorita no es necesario meterse a comprar Bitcoin, no tienen que estar recibiendo Bitcoins. Si ustedes quieren meterse al Bitcoin, es su decisión, pero edúquense, infórmense, pero nadie los puede obligar ahorita a tener Bitcoins. Cuidado con eso. Y si deciden entrar a Bitcoin, tengan en cuenta todos estos riesgos que hemos hablado de volatilidad. Y así como pueden ganar, también pueden perder. Es casi una lotería entrar al Bitcoin. Así que no metan dinero que no estén dispuestos a perder en Bitcoin. Ahorita todavía no ha entrado en vigencia la ley, mantengámoslo ahí. Y un tercer elemento que quisiera que viéramos tiene que ver con algo que se ha venido planteando desde la presidencia, que es que se facilitarían recursos de energía eléctrica
sobre todo geotérmica, o sea, la que sale del vapor de los volcanes, para la minería de Bitcoin. ¿Y qué es eso? Cuando hablamos de minería de Bitcoin no es la minería tradicional, ¿verdad? Que van a venir a explotar los cerros, a abrir pozos, sino que la minería de Bitcoin se hace referencia a tener equipos informáticos encendidos todo el día, ¿verdad? Haciendo las transacciones o registrando las transacciones de Bitcoin, ¿verdad? Haciendo que el sistema de Bitcoin funcione. ¿Qué pasa con eso? Que cuando estamos hablando de eso no nos imaginemos una computadora como esta, ¿verdad? O como una PC, ¿verdad? De las que tenemos en la casa a veces, ¿verdad? O un teléfono, no se trata de eso. Estamos hablando de cuartos enteros de servidores así enormes que es necesario mantenerlos todo el día encendidos, con aire acondicionado, porque si se calientan se arruinan, y entonces consumen un montón de energía eléctrica. Y el gobierno está diciendo que se va a poner a disposición parte de la generación de energía para propiciar la minería de Bitcoin. Y aquí quiero que tengamos en cuenta que, así como en la economía somos dependientes de las importaciones del resto del mundo, de las hortalizas de Guatemala, de Honduras, de los productos de Estados Unidos, de China, de Centroamérica, en términos de energía también somos dependientes. El país no produce toda la energía que consumimos. Necesitamos también importar energía. Eso es otra de las cosas que importamos. Le compramos energía a Guatemala, le compramos energía a Honduras. Y entonces poner a disposición parte de la energía, de la producción de energía eléctrica que el país tiene para la minería de Bitcoin, eso implica que habrá menos energía disponible para los hogares, para las empresas. Y eso, al final de cuentas, tiene como consecuencia, si un producto escasea, sube el precio, y entonces si hay menos energía disponible para los hogares, pues va a subir el precio de la energía eléctrica para los hogares. Entonces ese es otro de los riesgos que tiene el Bitcoin que podemos ir viendo en el día a día, que no es necesariamente el Bitcoin como tal, sino la forma de cómo se está aplicando. Yo creo que eso es importante. Cuando estamos hablando de este tema, no es que estamos hablando en contra del Bitcoin, pues. O sea, creo que el Bitcoin y la tecnología que está detrás, que se llama blockchain, pero eso es algo interesante y que creo que se puede explorar y da muchas posibilidades. Pero la forma arrebatada e irresponsable en la que se está haciendo nos está dejando todas estas implicaciones que pueden dar en nuestra vida, en nuestro día a día. Y es que además, si nos vamos a estas implicaciones que tienen que ver con la minería del Bitcoin, no la podemos dejar de relacionar, porque estamos hablando de la energía, la generación de energía, con la ley del agua, pues. O sea, a ver, porque la generación de energía, ¿cómo se genera energía eléctrica? Se genera a partir de la energía geotérmica de los volcanes, de la energía térmica de búnkeres, ¿verdad? Pero también de las presas hidroeléctricas, ¿verdad? Que son con agua, con los ríos. Y nuevamente entonces tenemos que ir viendo cómo todo este proceso que hemos visto, que está siendo poco transparente de cara a la ciudadanía, también se da en el marco de la discusión de una ley de agua. Una ley que, al igual que la del Bitcoin, ha sido poco discutida. Es hasta el viernes que la presentan, ¿verdad? Y es una ley, ¿verdad?, que todavía hace falta leerla, hace falta poder estudiarla mejor para saber. Y va a ser muy importante, este martes hay plenaria, ver cuál va a ser el abordaje que los diputados y las diputadas le den a esta propuesta de ley del agua, sobre todo en este contexto de que estamos hablando de poner a disposición recursos para la minería del Bitcoin. Y ya ven cómo todo está siempre relacionado, no podemos ir viendo cosas aisladas. Pero para irlas armando y poder ir construyendo esta cadenita,
Siempre es importante que podamos hablar así entre todos y todas y poder escuchar y leer diferentes opiniones, diferentes posturas, diferentes experiencias de vida. Y para eso, amigos, amigas, tenemos este espacio. Un gran abrazo, espero sus comentarios, nos vemos el próximo lunes.